A continuación, el doctor Darío Valencia Restrepo, que es ingeniero civil de la Facultad de Minas y se desempeña como consultor independiente, nos va a dar una charla sobre estos aspectos de investigación en ingeniería. El doctor Valencia posee títulos de posgrado en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y en recursos del agua del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue rector de la Universidad de Antioquia, de aquí de la Universidad Nacional también, gerente general de Empresas Públicas de Medellín y rector de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor emérito y doctor honoris causa de esta Universidad Nacional. Fue distinguido por el Gobierno Nacional de Colombia con la Orden al Mérito Julio Garavito en el grado de Gran Cruz y ha escrito libros y artículos sobre ciencia, técnica, educación y cultura. Entonces, con ustedes, el doctor Darío Valencia Restrepo, a quien le agradezco de antemano su presencia. Sea lo primero comentarles que me sentí muy a gusto al llegar a la Facultad de Ingeniería y recorrerla con dos distinguidos profesores, Pedro Bejarano y Félix Sánchez, porque hace muchos años la visité cuando estaba aquí ocupando un cargo directivo y la facultad tenía pues una apariencia de vetustez, se le notaban mucho los años y ahora veo que conservando la estructura original, sus fachadas pues históricas, se ha modernizado, tiene unos ambientes amables, ve uno pues cómo el estudiante seguramente se encuentra en un ambiente muy digno, que le va a merecer una pertenencia y un cuidado de esas instalaciones. De manera que quiero felicitar esa iniciativa que tuvieron las directivas, los egresados, los profesores, para modernizar y poner al punto esta tradicional facultad. Quiero agradecer al señor decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero José Ismael Peña Reyes, su invitación a participar en este panel de escenarios de la investigación en ingeniería. Me será grato compartir con los panelistas, los comentaristas, los asistentes, algunos conceptos y apreciaciones sobre un tema del mayor interés para las facultades de ingeniería del país. Cuando ya había delineado el aspecto central de mi intervención, recibí un mensaje del profesor Pedro Bejarano Jiménez, del Comité Coordinador del Seminario Permanente, por medio del cual remitía unos puntos de interés para esta reunión y que pudieran ser tratados por quien les habla, por supuesto dejando en libertad al panelista de escoger sus temas. Observé que el mencionado aspecto central de mi exposición tenía relación con varios de los puntos propuestos, pero a la vez me pareció conveniente iniciar mis comentarios con una referencia específica a dos puntos de esa lista: escalafones internacionales de universidades y resultado de los proyectos de regalías. En esta introducción también quiero referirme a otros dos puntos no incluidos en esta lista. Uno que podríamos denominar investigación sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje y otro que he llamado temas contemporáneos para una docencia que apoya la investigación. Sobre el primer punto, escribí en 2012 una columna de prensa titulada Utilidad y limitaciones de la clasificación de universidades, se da la referencia, en la cual señalaba que no es fácil evaluar instituciones como un todo, sin considerar la calidad de la docencia, las diferentes disciplinas y profesiones, las relaciones de la investigación con la docencia y la contribución de aquella, la investigación, a la solución de problemas nacionales y regionales. Un criterio general de la evaluación de universidades señala que lo más importante y a veces casi lo exclusivo es la calidad de la investigación. Un elemento que por supuesto debe ser central en la vida universitaria, sobre todo cuando entre sus objetos está el enriquecimiento de la docencia, tanto en posgrado como en pregrado. Pero por ninguna parte aparece allí la calidad de la formación que reciben los estudiantes para actuar como ciudadanos libres y críticos, ni tampoco la pertinencia de los estudios e investigaciones para resolver ingentes problemas de un país como Colombia. De otra parte, no se considera la importancia de una educación para la democracia, la justicia y la libertad,
ya que a la orden del día están las demandas de la globalización, los mercados y los negocios. Además, nunca había sido más pertinente entre nosotros la formación ética, tal como se desprende de acontecimientos recientes que han afectado nuestra profesión. El colapso del edificio Space en Medellín y la corrupción en muchos contratos de obra pública. Acontecimientos que no obedecen a falta de capacidad técnica de los ingenieros colombianos, sino a protuberantes faltas contra la ética. En conclusión sobre este punto, nuestra universidad debe tener en cuenta dichas clasificaciones basadas en la investigación, como un criterio muy significativo para considerar sus avances o retrocesos al respecto, pero al mismo tiempo debe tener claro que es imperativo considerar otros atributos relacionados con su misión tradicional y con su responsabilidad en un país como Colombia. Para referirme al segundo punto relacionado con los proyectos financiados por las regalías, tuve un intercambio con el doctor Jaime Restrepo Cuartas, quien como director general de Conciencias fue uno de los principales protagonistas en la decisión de destinar el 10% de las regalías a proyectos en las diferentes regiones del país que tuvieran relación con ciencia, tecnología e innovación. Considera el doctor Restrepo Cuartas que en la práctica el destino de ese 10% ha tenido más aspectos negativos que positivos. Explicable ello en cierto grado por la gran injerencia que en las decisiones tienen los gobernadores en los departamentos por medio de sus respectivas oficinas de planeación. Así quedó consignado en la Ley 1530 de 2012, que reguló la organización y el funcionamiento del citado Sistema General de Regalías. Un balance permite registrar que en algunos departamentos como Antioquia, Nariño y Cauca el manejo ha sido sobresaliente y las universidades se han beneficiado mucho. En otros, los proyectos con frecuencia no tienen relación con CTI, sino con infraestructura. A veces un proyecto se descarta porque el respectivo gobernador no lo puede controlar económicamente, y en otros más se tergiversa su destino final al punto de que se habla de corrupción. Además, existen departamentos que no han utilizado recursos estimados en más de 2 billones de pesos. La participación que se le dio a Conciencias en el sistema fue restringida por 2 razones. La primera, porque no se permitió que los recursos obtenidos fueran manejados por el Fondo Francisco José de Caldas, que se creó por la Ley 1286 de 2009 y que permite manejar fondos de CTI sin vigencias, o sea, para proyectos cuyo desarrollo va más allá de 1 año. Y segundo, porque al estudiar el carácter de los proyectos y su pertinencia no se permitió en el acto legislativo ni en la ley reglamentaria que Conciencias hiciera evaluación mediante pares externos, lo que habría garantizado un manejo libre de presiones. Sí se hace una evaluación en la actualidad, pero con base en muy laxos criterios internos. Finalmente, estuvimos muy de acuerdo en la necesidad de unos cambios que reconozcan un mayor protagonismo por parte de Conciencias, que ojalá el Fondo Caldas maneje los recursos y que los consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación garanticen que los proyectos sí sean de investigación y desarrollo. Se requiere entonces una reforma estructural, pero debemos tener en cuenta que se dificulta mucho la acción del gobierno, dada la insatisfacción de las regiones productoras y dadas las presiones de intereses políticos frente a la reciente redistribución de las regalías. Con respecto al tercer punto, relacionado con los métodos de enseñanza-aprendizaje, observo que a veces se habla de la existencia de profesores investigadores y profesores docentes, una división que distorsiona la misión profesoral. El desideratum es que todo profesor investigue y haga docencia, y en lo posible participe también en actividades de extensión. Todos conocemos profesores que aman su actividad docente y no parecen interesarse por las actividades de investigación de su facultad. Propongo que estos profesores sean animados a hacer investigación sobre los métodos de enseñanza, algo fundamental si tenemos en cuenta que la docencia es la tarea diaria de todo profesor,
y si pensamos que es indispensable evaluar la bondad de las nuevas tecnologías de información y comunicación que en forma creciente vienen siendo utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además que también sean animados a escribir artículos y textos, al igual que a producir material audiovisual, tanto para docencia presencial como para la docencia a distancia. Ante el avance de la educación abierta en grandes universidades del mundo, se debe estimular la preparación de material digital más orientado hacia nuestras propias necesidades. Finalmente, en el cuarto punto preliminar, quiero señalar temas contemporáneos que debiéramos tratar en la docencia para apoyar nuevas investigaciones. Ellos surgen de conversaciones de quien les habla con dos distinguidos profesores de la Facultad de Minas. Se trata de ponernos al día con la enseñanza de nuevos cursos y aproximaciones al diseño y a la concepción de los problemas actuales. Mencionaría la geometría fractal, el análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales, los atractores extraños, teoría de caos, sistemas complejos y fenómenos emergentes, sistemas dinámicos lineales y no lineales y su predictibilidad, retroalimentaciones de doble vía, multifractales, funciones de distribución de probabilidades de colas pesadas, teoría de la información, etc. Es posible que en nuestras facultades de ingeniería no se haya concedido suficiente importancia a unos temas y problemas fundamentales dignos de investigación. Asimismo, me pregunto que si a pesar de los esfuerzos de diferentes profesores, muchos de nuestros estudiantes siguen egresando con visiones determinísticas, lineales y gaussianas. Paso entonces a continuación a discutir un asunto que me ha causado mucho interés en días recientes cuando pienso en esta Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Minas de Medellín. Todo surge de una larga conversación con el gran colombiano Jorge Arias de Greif, tan ligado a nuestra alma mater y ahora preocupado por la situación de las dos facultades mencionadas. Evocaba él con agradecimiento la formación en ingeniería que recibió en sus años de estudiante por parte de profesores de cátedra, que en ese momento ocupaban importantes cargos o dirigían grandes proyectos relacionados con asignaturas como hidráulica, estructuras, ferrocarriles, etc. Considera él que hoy la situación es muy distinta y que entonces conviene examinar la actividad normal de los actuales profesores que yo llamaría internos, en razón de su dedicación exclusiva o de tiempo completo a las tareas universitarias. Esa importancia que el profesor Arias de Greif asigna a los profesores de cátedra me llevó a interesarme por el estatuto de los mismos. Tuve oportunidad de leer el Acuerdo 16 de 2005, emanado del Consejo Superior Universitario, por medio del cual se adoptó el Estatuto del Personal Académico de nuestra institución. Observé con mucho interés la trascendencia de lo allí consagrado para el docente de cátedra, pues se señala que la función de los profesores de cátedra estaría relacionada con la docencia, la formación en el ejercicio profesional o la extensión, y que dadas las exigencias de su función, los profesores de cátedra solo podrían vincularse en las categorías de profesor asociado y profesor titular, mediante exigentes condiciones establecidas por el mismo estatuto. Como lamentablemente ese acuerdo ya no está vigente, opino que nuestra universidad debe reivindicar la función del profesor de cátedra. Los más experimentados entre ellos deberían no solo ejercer la docencia, sino también participar conjuntamente con profesores internos y estudiantes en estudios e investigaciones. Así se prohijaría el contacto con la vida profesional del que se hablará más adelante. Luego la discusión con el doctor Arias de Greif llegó a plantearnos la relación de los profesores internos de las dos facultades con la práctica profesional y a preguntarnos si tal vez esa relación es escasa y no es promovida por la universidad. Por supuesto que no es posible generalizar, pues un buen número de profesores lleva a cabo estudios o proyectos cuyo resultado beneficia sin duda la actividad profesional y a la vez enriquece la vida académica. Mi conocimiento y estudios en universidades de los Estados Unidos me permitieron observar cómo allí se propicia la actividad del profesor interno en la vida de la profesión.
Es común ver cómo determinado profesor, tal el caso de mi director de tesis en el MIT, lleva a la práctica profesional resultados obtenidos en el claustro y a la vez favorece la vida académica con problemas, aplicaciones y resultados provenientes de su práctica profesional. Además, conocí un caso de una institución que otorgaba a los profesores internos un día de la semana para atender sus tareas profesionales fuera de la institución. No es apropiado tratar de establecer esa relación mediante contratos o proyectos rutinarios que se realicen en la universidad, sobre todo cuando aquellos no aportan a la formación de los estudiantes ni generan investigación. Ese tipo de trabajo es natural que sea llevado a cabo por oficinas de egresados. Me parece que debemos reconocer que muchos temas de investigación en ingeniería deben proceder de la actividad profesional, cuando en la práctica se encuentran problemas que exigen investigación. Bien se sabe que en razón de los ritmos profesionales y los honorarios que normalmente se reconocen, dichos problemas tendrán que ser remitidos a la universidad o a un centro de investigación. Y debemos resaltar que con frecuencia los problemas o investigaciones de cierta envergadura requieren no solo el empleo de las llamadas ciencias de la ingeniería, sino el aporte de ciencias básicas como matemáticas y física, de modo que el trabajo interdisciplinario está a la orden del día. Mucho se ha discutido sobre la dificultad de acercar la universidad y la empresa y sobre la responsabilidad que en ello cabe a cada una de las partes, como nos comentaba Alejandra. Aceptando que la universidad tiene mucho que hacer en cuanto a comunicar y ofrecer sus servicios, creo que debemos señalar el poco entusiasmo de algunas empresas por la investigación académica y la despreocupación de nuestros dirigentes políticos al respecto. Vemos con cuánta facilidad se prefiere pagar regalías por el uso de servicios patentados o se adopta tecnologías provenientes del exterior. Cuando hablaba de la necesidad de que el profesor interno tenga vínculos con la vida profesional, por supuesto estoy incluyendo la necesidad de un acercamiento e interacción con sectores productivos del país y una cierta familiaridad con los problemas de una industria cada vez de menos peso en el PIB de Colombia. ¿Tendría entonces nuestra institución más autoridad para ofrecer a entidades externas sus servicios de investigación, de laboratorio y de proyectos que apunten a la innovación? Ello responde en cierto grado al primer punto de la lista enviada por el profesor Bejarano. Me imagino que podré profundizar en algunos de los temas anteriores o referirme a otros planteados por los demás panelistas durante la discusión que tendremos más adelante. Muchas gracias.